Dicen que la realidad es sólida, que todo lo que ves, tocas y sientes es indiscutible. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si tus recuerdos fueran escritos por una mano invisible? ¿Y si cada decisión que tomaste ya estaba impresa en un patrón que no puedes romper? Hoy te contaré una historia donde el tiempo se pliega, la identidad se disuelve y la verdad se convierte en un eco distante. Si estás listo para cuestionarlo todo, quédate hasta el final. Y antes de empezar, suscríbete y dale me gusta para que sigamos explorando juntos las sombras de la mente. Capítulo 1. El despertar del yo roto. La luz que entraba por la ventana no era cálida ni fría, no tenía la cualidad de la mañana, ni la pesadez del atardecer. Era una luz suspendida, sin dirección, como si hubiese olvidado su propósito de iluminar en ese instante. No supe si había amanecido o si la noche había decidido no terminar. Nunca desperté sin nombre. No era un olvido parcial. No había un esfuerzo inútil por recordar. Simplemente no había nada que recordar. Mi mente era una página en blanco por no nueva, sino una que había sido borrada con violencia. No quedaba tinta, pero el papel conservaba cicatrices invisibles. Me incorporé lentamente, sintiendo el crujir del suelo bajo mis pies. No era un crujido normal, resonaba dentro de mí, como si los tablones fueran extensiones de mis huesos. Cada paso era un recordatorio de que el mundo y yo estábamos hechos de la misma materia, o quizá de la misma ilusión. A la habitación en la que me encontraba parecía dibujada a mano, con paredes grises que se desvanecían en los bordes. No había muebles, salvo una silla en una esquina y, frente a mí, un espejo alto y sin marco. No se apoyaba contra la pared, ni colgaba de ella, parecía surgir de la nada, como una grieta en la realidad. Me acerqué, no porque quisiera verme, sino porque algo en mi interior sabía que debía hacerlo. A lo que encontré allí no fue exactamente mi reflejo. La figura en el espejo tenía mis rasgos. Sí, pero los ojos eran más profundos, casi líquidos, y en ellos habitaba algo que no me pertenecía, algo antiguo, algo paciente. Abrí la boca para preguntar quién era, pero la figura habló primero. Te he estado esperando. La voz no retumbó en la habitación, sino en mi pecho. Era como escuchar un recuerdo de algo que aún no había sucedido. No me sorprendió. En algún lugar remoto de mi mente ya sabía que ese reflejo no era un simple eco visual, era el otro. Hegel había escrito que la autoconciencia solo existe al reconocer a otra autoconciencia, pero nadie me había advertido del precio de ese reconocimiento. Para ser yo, debía enfrentarme a alguien que también era yo, pero que me negaba. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. Soy lo que niegas ser. Soy el pensamiento que censuras, el deseo que ocultas, el error que no aceptas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no por miedo, sino por la certeza de que esa presencia no iba a desaparecer. No era un visitante, sino un residente permanente. Tes y antítesis, dijo, dibujando una sonrisa lenta. Tú es la tes, yo. La negación. El silencio que siguió fue denso, como si cada molécula de aire se hubiera detenido para escuchar. Mis manos temblaban, no de frío, sino de la conciencia súbita de que esta conversación era inevitable. Recordé vagamente algo leído en un libro polvoriento. La verdad es el todo. Hegel lo había escrito, pero lo que no decía es que a veces el todo era insoportable. ¿Y la síntesis?, pregunté, aferrándome a la esperanza de que existiera una salida. La síntesis es lo que vendrá, respondió. Pero no creas que eso será el final. La síntesis es solo el nacimiento de una nueva contradicción. Me quedé mirándolo, intentando descubrir si mentía. Pero, ¿cómo podía mentirme a mí mismo? Quizá eso era lo más aterrador, que cada palabra
Suya era una verdad que ya conocía en el reflejo. Inclinó la cabeza, como si estudiara mis reacciones. Has despertado en medio del proceso. No al principio, ni al final. Estás atrapado en el movimiento eterno del espíritu. A la palabra espíritu resonó en mi mente como un eco. Hueco Hegel lo llamaba Geist. No solo alma, sino la totalidad viviente de la experiencia humana en sí. Yo era parte de ese flujo. Entonces este cuarto, este espejo, este diálogo, todo era una etapa de un viaje que nunca había elegido emprender. Me giré hacia la ventana. Afuera, el mundo parecía suspendido en árboles inmóviles. Un cielo inmenso sin sol ni luna. Me di cuenta de que no había viento, ni un solo sonido. Era como si la realidad estuviera conteniendo la respiración. No saldrás de aquí, dijo el reflejo, hasta que entiendas lo que eres. Giré la cabeza para mirarlo, y por primera vez vi que sus labios no se movían cuando hablaba. Su voz era mía, pero venía de un lugar más profundo que mi garganta. La sensación de encierro se hizo insoportable. Me acerqué al espejo, tan cerca que casi podía sentir el frío de su superficie. A mi reflejo hizo lo mismo, pero con un detalle perturbador. Sus ojos no se alineaban con los míos. Me miraba directamente al alma, y entonces sonrió. No era una sonrisa de burla ni de afecto. Era la sonrisa de quien sabe algo que tú no sabes, y que cambiará todo para siempre. Cuando comprendas, susurró, que yo soy tú y tú eres yo, habrás dado el primer paso. Pero recuerda, el primer paso no te acerca a la salida, te adentra más en el laberinto. El espejo parecía latir. No era un latido físico, sino algo más sutil, una pulsación invisible que resonaba en mi pecho. Cada vez que mi reflejo parpadeaba, yo sentía un cosquilleo en la nuca, como si un hilo invisible nos uniera. ¿Por qué estoy aquí, Frigga? Sin esperar una respuesta que me liberara. Para comprenderte, dijo el otro, y comprenderme a mí, porque yo no existo sin ti. Su respuesta no me calmó. Si él solo existía porque yo existía, significaba eso que mi propia identidad dependía de su permanencia. Recordé un concepto vago. La lucha por el reconocimiento. Hegel describía a dos conciencias enfrentadas, cada una buscando ser reconocida por la otra como su igual. Pero en su modelo, esa lucha podía llegar a la muerte. No vamos a pelear, dije, intentando controlar la situación. Ya estamos peleando, replicó, y su voz se endureció. Cada palabra que dices, cada pensamiento que intentas imponerme, es un intento de dominarme. La habitación se volvió más fría, no por el aire, que seguía inmóvil, sino por la tensión que se filtraba en cada rincón en mí. Di cuenta de que estaba dando un paso atrás. Él, en cambio, parecía avanzar, pero los pies de su reflejo no se movían. Era como si el espejo se acercara a mí. Tú quieres que yo sea el esclavo, dijo. Quieres que mi voz se calle, que mis deseos desaparezcan. No, murmuré, aunque no estaba seguro de creerme. Claro que sí, porque sabes que, si yo desaparezco, tu mundo será más simple, más silencioso. Hizo una pausa. Pero si yo muero, tú también mueres. Esa última frase me atravesó como un cuchillo. Sentí que la respiración se me cortaba en guato. El reflejo inclinó la cabeza, estudiándome con paciencia clínica. Hegel tenía razón, continuó. El amo no es realmente libre sin el esclavo, porque depende de él para saberse amo. Él encuentra en su trabajo, en su resistencia, una libertad que el amo no puede comprender. Me di cuenta de algo perturbadora. No sabía cuál de los dos era el amo y cuál el esclavo. Tú crees que me controlas, dijo sonriendo, con una serenidad inquietante. Pero yo soy el que te observa cuando cierras los ojos. Yo soy el que escucha tus pensamientos. Cuando crees que estás solo, tragué salivao. ¿Qué quieres de mí? ¿Reconocimiento? Su respuesta fue inmediata, afilada. Quiero que admitas que sin mí
No eres nada. Intenté apartar la mirada del espejo, pero era imposible. Mis ojos se quedaban atrapados en los suyos como insectos en ámbarán. En ese instante, comprendí que la única manera de ganar esta lucha era perderla, porque resistirse solo prolongaba el juego. Te reconozco, susurré finalmente en el reflejo. Sonrió, pero no fue una sonrisa de triunfo. Fue algo más ambiguo, más oscuro. Buen comienzo. Ahora empieza el verdadero trabajo, Annie. Y entonces, el mundo exterior comenzó a moverse, a no un movimiento natural, sino como si el telón de un escenario se estuviera levantando lentamente. Las sombras en las paredes empezaron a girar, y el suelo bajo mis pies vibró. El espejo no desapareció, pero su superficie se volvió líquida, como si pudiera atravesarla. Adelante, dijo el otro. Cada paso que des te acercará más. Y más lejos de ti mismo. Sentí un impulso irracional de entrar. Mi mano se acercó a la superficie del espejo, y cuando la toqué, el frío que emanó de él me heló hasta los huesos. En ese instante, entendí que la luz que me había despertado no venía del sol, sino de este lugar, del otro lado. Y crucé al capítulo 2. El laberinto del Geistla. Sensación de atravesar el espejo. No fue como cruzar agua ni vidrio. Fue como pasar por un pensamiento durante unos segundos o siglos. No lo sé. No tuve cuerpo, ni peso, ni forma. Era solo una conciencia flotando entre ecos de ideas ajenas y propias, indistinguibles entre sí. Cuando recuperé la noción de tener un cuerpo, me encontré de pie en un pasillo interminable. Las paredes no eran de piedra ni de madera, sino de algo que parecía tejido con recuerdos. Cada bloque, cada tramo, mostraba imágenes que no reconocía, y sin embargo me pertenecían. Avancé con cautela. No había sonido de pasos, ni eco. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mis propios pensamientos. A cada lado del pasillo había puertas sin pomo, con inscripciones en un idioma que parecía antiguo, pero que mi mente comprendía de manera intuitiva. Palabras como tesis, antítesis, síntesis y otras más crípticas ser. Nada de venir. Sentí que algo me observaba. No era mi reflejo. Él había quedado atrás, pero su presencia seguía viva, como una sombra pegada a mi conciencia. Bienvenido al corazón del espíritu, dijo una voz que no venía de ninguna parte y de todas a la vez. Aquí no hay tiempo, solo transformación. A la primera puerta a mi derecha se abrió sola. Dentro, un salón enorme se desplegaba, con techos tan altos que se perdían en la neblina. En el centro, dos figuras idénticas se enfrentaban. No se movían, pero su sola presencia generaba una tensión insoportable. Una llevaba una corona, la otra, cadenas en las muñecas. Amo y esclavo, susurró la voz. La lucha eterna por el reconocimiento. Me acerqué, sintiendo que las figuras me ignoraban por completo. No hablaban, pero la confrontación era total. Era como si la habitación entera estuviera hecha de ese conflicto, y de repente entendían: esas dos figuras no eran personas, sino fuerzas dentro de mí. Una exigía obediencia, la otra reclamaba libertad. ¿Qué ocurre si uno gana?, pregunté al vacío. Si el amo destruye al esclavo, pierde el espejo que lo define. Si el esclavo destruye al amo, se convierte en aquello que odiaba. El juego nunca termina, salvo cuando ambos se reconocen mutuamente. Salí de la sala con el estómago encogido. El pasillo se había transformado. Ahora las paredes parecían moverse como un organismo vivo. No sabía si el laberinto cambiaba por sí mismo o si respondía a mis pensamientos. Encaminé hasta encontrar otra puerta, esta vez marcada con la palabra Devenir. Al entrar, me encontré en una vasta llanura bajo un cielo líquido. El horizonte no era fijo, se estiraba,
se encogía, se doblaba sobre sí mismo. A cada paso, el suelo bajo mis pies cambiaba de textura en hierba, piedra, agua, arena, como si todo estuviera en un flujo constante. Aquí, dijo la voz, nada es y todo deviene. El ser y la nada se entrelazan en un baile infinito. No puedes aferrarte a nada porque todo cambia. Y si todo cambia, tú también cambias. Un vértigo extraño me recorrió. No podía decir si estaba caminando hacia adelante o en círculos. Entonces vi algo a lo lejos, una figura alta, encapuchada, que parecía no se movía, pero su sola existencia tensaba el aire en mí. Acerqué, y cuando estuve a unos pasos, levantó la cabeza. No tenía rostro, solo un vacío negro que absorbía la luz. Tú eres, comencé a decir. Soy el futuro de lo que piensas. ¿Qué eres?, interrumpió. Cuando te reconcilies con tu reflejo, me convertiré en tu síntesis. Hasta entonces soy tu limite. Sentí la necesidad de huir, pero el laberinto no lo permitiría. El cielo comenzó a girar, el suelo a fragmentarse, y el pasillo inicial reapareció frente a mí como una herida en el espacio. Volví a cruzarlo, consciente de que cada sala era una pieza de un rompecabezas que aún no comprendía Anne. Pero algo me quedaba claro: no estaba aquí para escapar, estaba aquí para transformar Mansalá de las contradicciones. Eternacé. El pasillo volvió a alargarse, pero ahora las paredes ya no mostraban símbolos filosóficos. Mostraban momentos míos. Allí estaba yo, sentado frente a un escritorio, escribiendo obsesivamente algo que no recordaba haber escrito jamás. En otra perf, me vi discutiendo con alguien cuyo rostro estaba distorsionado, como si la memoria lo hubiera borrado a medias. Pero lo más perturbador no eran las imágenes, sino que cada una estaba acompañada por su opuesto. En una, abrazaba a una persona con ternura. En la siguiente, la misma escena se repetía, pero mis manos la empujaban al vacío. En una, sonreía con genuina alegría. En otra, esa misma sonrisa era un gesto vacío, forzado, como una máscara senchi, náuseas. No porque las imágenes fueran violentas, sino porque reconocía en ellas una verdad incómoda. Cada acción que recordaba tenía un lado opuesto, que yo mismo había intentado negar. Una puerta se abrió de golpe a mi izquierda. Dentro, la sala estaba completamente vacía, salvo por un gigantesco espejo circular en el centro del suelo. No reflejaba mi imagen, sino todas las versiones de mí que alguna vez pude haber sido. Me acerqué, y cada paso revelaba una posibilidad distinta. Yo, convertido en alguien dócil, sin voluntad. Yo, transformado en un ser implacable, capaz de destruirlo todo. Yo, huyendo de todo conflicto y viviendo en un silencio cobarde. La voz regresó. El espíritu es contradicción, y la contradicción eres tú. No puedes destruir una mitad sin asesinar a la otra, y sin destruirte. En el proceso quise romper el espejo, pero no había nada sólido que golpeara su superficie. Era como humo atrapado en forma líquida. Cerré los ojos, y cuando los abrí, la sala había desaparecido. Estaba otra vez en el pasillo, respirando con dificultad en la puerta sin retorno. Avancé hasta que el pasillo desembocó en una sola puerta. Era distinta de todas las demás. No tenía inscripciones, ni símbolos, ni cerraduras. Solo un marco de madera oscura que parecía absorber la luz. En la voz habló por última vez en este capítulo. Grave, sin rastro de ironía. Si cruzas, no volverás a ser quien eres ahora, y lo que dejes atrás nunca podrá alcanzarte. Me quedé quieto, con la mano suspendida sobre la madera. ¿Qué hay al otro lado? Prigont, la síntesis o la disolución total. Trog Saliva. Sabía que si no cruzaba, quedaría atrapado para siempre en este laberinto, repitiendo pasillos y salas como un prisionero que camina en círculos. Pero cruzar
significaba aceptar que la persona que entró aquí ya no existía. Respiré hondo y empujé a la puerta. Se abrió, sin resistencia, como si hubiera estado esperando ese gesto. Desde antes de mi nacimiento, una luz cegadora me envolvió. No era cálida ni fría, era absoluta. Sentí como mis pensamientos se derrumbaban uno a uno, como torres derribadas en silencio. La noción de yo comenzó a fragmentarse. Y entonces todo se volvió negro en capítulo 3. El espejo absoluto. Abrí los ojos lentamente. El negro absoluto en el que había caído se había disuelto. Y ahora estaba acostado sobre una superficie lisa, casi pulida, que no reconocía como piedra, madera o metal. Me incorporé. El lugar parecía no tener paredes, pero tampoco ser un espacio abierto. Era como estar dentro de una esfera infinita, donde el horizonte se doblaba y regresaba hacia mí a lo lejos, flotando en la nada. Había figuras no caminaban, no volaban, simplemente existían. Algunas eran humanas, otras no. Unas eran translúcidas, otras tan sólidas que parecían absorber toda la luz que las tocaba. Me di cuenta de algo inquietante. Cada figura tenía mi rostro, o una variación de él. «Has llegado al espejo absoluto», dijo una voz que ya no sonaba fuera de mí, sino dentro de mí. «¿Este es el final?», pregunté. «No hay final, solo un punto desde el cual todo se refleja». Me quedé observando a las figuras. Algunas sonreían con serenidad, otras gritaban en silencio, deformadas por un sufrimiento imposible de describir. Guay, que no eran simples proyecciones. Eran todas las versiones de mí que existieron en realidades que nunca viví, pero que eran tan verdaderas como esta. Caminé, o al menos lo intenté, hacia la figura más cercana. No había suelo, pero mis pasos dejaban ondas en el aire, como si caminara sobre un lago invisible. Cuando estuve frente a ella, la figura me miró fijamente y dijo: «Yo soy tú, pero tomé todas las decisiones que tú evitaste». Sentí un frío profundo. «¿Y fuiste feliz?», pregunté. La figura sonrió, pero no como respuesta, sino como burla. «La felicidad no es más que una palabra que inventamos para no decir resignación». Me aparté y avancé hacia otra figura. Una versión mía que parecía más fuerte, más segura, casi heroica. «Yo soy tú». Pero acepté todas las contradicciones, y por eso ahora no soy nada más que contradicción. La voz interna intervino. «El espíritu absoluto no es una persona, ni un lugar. Es el reconocimiento de que todo lo que eres, fuiste o serás ya existen, y que ninguna versión de ti tiene más valor que otra». Me detuve, sintiendo que el peso de esa revelación me doblaba. «Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?». «El sentido», respondió la voz, «es que no hay sentido que descubrir, solo hay un sentido que crearan». De pronto, las figuras comenzaron a moverse, no hacia mí, sino hacia el centro del espacio, donde un resplandor empezó a crecer. Ese resplandor se transformó en un gigantesco espejo ovalado, sin marco. No reflejaba nada, hasta que di un paso hacia él. Entonces vi algo que me heló la sangre. No me mostraba a mí, sino al reflejo con el que todo había. Kamen, el otro yo, con esa mirada profunda que parecía atravesarlo todo, estaba del otro lado, observándome en silencio. «Hemos llegado a la síntesis», dijo el reflejo. «Pero la pregunta es, ¿estás listo para sostenerla?». El resplandor creció hasta que ya no pude distinguir mi propio cuerpo. Sentí que iba a ser absorbido otra vez, pero esta vez no hacia la oscuridad, sino hacia un lugar donde incluso la luz tenía secretos. La sala de las decisiones no tomadas. El resplandor del espejo comenzó a parpadear, y cada destello revelaba un nuevo entorno. De pronto, el vacío infinito desapareció y me encontré de pie en una sala estrecha, con paredes cubiertas de puertas idénticas,
no tenían manija, pero cada una estaba marcada con una frase corta en aceptar, huir, mentir, perdonar. Supe sin que nadie me lo dijera, que cada puerta conducía a un momento de mi vida, en el que había tomado, o evitado tomar, una decisión crucial en mí. Acerqué a una que decía hablar. Al tocarla, la madera se volvió líquida, y mi mano se hundió sin resistencia. Me vi a mí mismo, años atrás, sentado frente a alguien a quien amaba pero temía perder. En esa versión, guardaba silencio, dejando que la oportunidad de decir lo que sentía se evaporara. Pero en esta sala pude ver la otra posibilidad, yo hablando, confesando. Todo en el resultado no fue el que imaginaba. A la persona me escuchó y se marchó igualmente, pero con lágrimas en los ojos. A la voz interna habló. No se trata de que la decisión correcta te salve, se trata de que cada decisión crea un nuevo tú, y ninguno de ellos es más real que los demás. Pace por varias puertas en una. Decidí luchar y gané, pero me convertí en alguien que disfrutaba demasiado de la victoria. En otra, decidí rendirme y viví en paz, pero vacío. En cada elección era una bifurcación, y cada bifurcación era una carga. Finalmente, llegué a una puerta sin palabra alguna. Al tocarla, se desvaneció, y volví al espacio infinito del espejo absoluto. El horizonte que se pliega el centro del espacio ardía con un brillo creciente. Las figuras que me rodeaban, todas mis versiones posibles, comenzaron a desintegrarse en partículas de luz que flotaban hacia el resplandor. Me di cuenta de que el espejo ya no estaba solo. Detrás de él se alzaba un horizonte que se doblaba sobre sí mismo, como si el universo entero se estuviera cerrando como un libro. La voz habló por última vez en este capítulo. Has visto las partes, has visto los opuestos, has visto lo que fue y lo que pudo ser. Ahora, todo se pliega para que comprendas que la síntesis no es un final, sino un nuevo principio. El reflejo en el espejo se acercó hasta que su frente tocó la mía a través del cristal. Sentí un pulso, como un latido que no venía de mi corazón, sino de algo mucho más grande. En ese instante, ya no supe si yo era el que miraba o el que era mirado. La luz lo cubrió todo. No hubo dolor, ni miedo, ni siquiera alivio. Solo la sensación de que algo se cerraba y que al mismo tiempo algo se abría en otro lugar. Cuando recuperé la conciencia, estaba otra vez en una habitación, pero no era la misma. No, tal vez sí, y la diferencia estaba únicamente en mi capítulo UFO. La muerte del observador. Desperté con la sensación de que alguien me estaba mirando. No había luz, ni paredes visibles, ni suelo que pudiera sentir bajo mis pies. Y sin embargo, sabía que no estaba solo. Era una presencia que no tenía forma, pero cuya mirada pesaba sobre mí como una montaña. No veía ojos, pero podía sentirlos. Siempre has sido observado, susurró una voz que parecía resonar en mi sueño. Incluso cuando creías estar solo, incluso cuando pensabas que tus pensamientos eran tuyos. Yo estaba aquí. Quise preguntar quién hablaba, pero antes de pronunciar palabra, aparecieron a mi alrededor decenas de ventanas flotantes, como marcos suspendidos en el aire. Dentro de cada una había una escena de mi vida, momentos que había olvidado o querido olvidar. Lo más perturbador no eran las escenas, sino el hecho de que en cada una había una figura oscura, apenas perceptible. Al fondo siempre estaba allí, en mi infancia, en mis derrotas, incluso en mis momentos más íntimos. Era el observador. Eras mi experimento, dijo la voz. No un sujeto en un laboratorio, sino un concepto. Quería saber si, al darte conciencia, elegirías ser más que una suma de impulsos en sentir rabia. ¿Y qué? ¿Vas a decirme ahora que he fallado? No, respondió. Voy a decirte que ya no te necesito. De pronto,
Las ventanas comenzaron a cerrarse, una por una, con un sonido seco. Cada vez que una se cerraba, sentía que perdía un recuerdo, una parte de mí a mi infancia, desaparecida a mi primer amor, borrado a mi último miedo, extinguido aun cuando la última ventana se cerró. Comprendí que ya no tenía historia, era un yo sin pasado, sin contexto, solo quedaba el acto puro de percibir y de ser percibido en el juicio silencioso. Aparecí en un espacio circular, iluminado solo por una tenue luz cenital. Alrededor de mí había asientos vacíos, dispuestos como en un tribunal. De pronto, cada asiento se llenó con una figura idéntica a mí. No eran mis versiones alternativas como antes, eran copias exactas del yo actual. Todas me miraban en silencio. Esa quietud era peor que cualquier acusación. Quise hablar, pero mi voz no salió. Fue entonces cuando una de las copias se levantó y caminó hacia mí. Has vivido creyendo que tu valor estaba en ser observado, dijo, pero el observador eres ti mismo. Las otras copias comenzaron a desvanecerse, una a una, hasta que quedé solo con esa figura. Se acercó tanto que nuestras frentes se tocaron y en ese momento entendí: para ser libra. El observador debía morir y yo con él. En la disolución, un sonido profundo, como el rugido de un océano distante, llenó el espacio. La figura frente a mí sonrió y se desintegró en polvo luminoso, que comenzó a rodearme en espirales. Sentí que cada espiral arrancaba de mí la capacidad de distinguir entre mirar y ser mirado. Ya no había un punto fijo desde el cual contemplar el mundo. Ya no había un yo que se mantuviera separado del observado. La voz regresó por última vez. La síntesis final es la desaparición del que observa. Cuando no hay sujeto ni objeto, solo queda el todo. Y entonces dejé de existir. En capítulo 5, el regreso al no ser. No recuerdo el momento exacto en que dejé de existir. No hubo un corte, ni una línea que marcara el final. Simplemente ya no estaba. Pero en ese no estar, descubrí algo. La ausencia no era un vacío, sino una forma de presencia que no podía explicarse con palabras humanas. No había arriba ni abajo, ni pasado ni futuro. No había nada que observar, pero de algún modo sentía que ese nada me estaba observando a mí. Era como flotar en un océano sin agua, en un silencio que respiraba en ese estado. Comprendí que la muerte del observador no era el final, sino un retorno pero no un retorno a lo que conocía, sino a algo anterior, algo primitivo, como si mi conciencia fuera apenas un eco tardío de un ser mucho más antiguo. El pulso del no ser. No sé cuánto tiempo permanecí allí, si es que el tiempo existía, hasta que comencé a sentir un pulso. No era un sonido ni una vibración, era una especie de recordatorio: puedes volver. Pero ese volver no era un regreso a la vida como la había conocido Sempara. Era la posibilidad de adoptar una nueva forma, una nueva máscara, sin la certeza de que fuera real. La voz que me había acompañado antes ya no estaban en su lugar. Sentí una multiplicidad de voces, susurrando al unísono, como un coro de sombras. Regresa, pero recuerda, aquí nunca te fuiste. En ese coro se convirtió en un torbellino, y yo fui arrastrado hacia un punto de luz distante. Al atravesarlo, sentí que me reconstruían. No era mi cuerpo, sino una estructura. Ideas, emociones, contradicciones, todas ensambladas como si alguien estuviera montando un personaje para una obra. La ciudad inexistente. Abrí los ojos. Me encontraba en medio de una ciudad. Al principio pensé que era real. Case, edificios, luces de neón parpadeando en la distancia. Pero luego noté que la gente que caminaba a mi alrededor no tenía rostros definidos. Sus caras eran superficies lisas, como si la identidad hubiera sido borrada. Me acerqué a uno de ellos y, sin boca, me habló.
Bienvenido a tu regreso. Esto es vida, pregunté. Esto es lo que llamas vida cuando no puedes aceptar el no ser. Seguí caminando, sintiendo que cada paso me alejaba del centro de algo que ya no podía ver. En una esquina, vi un espejo de cuerpo entero apoyado contra una pared. No reflejaba la calle, ni los edificios, solo me mostraba a mí, pero diferente en es. Yo tenía los ojos completamente negros, sin iris, sin blanco, y sonreíame. Acerqué y apoyé la mano contra el vidrio. La figura hizo lo mismo, pero su mano traspasó la superficie y tomó la mía. En ese momento entendí no había regresado como antes. Era apenas una de las tantas proyecciones posibles del no ser, condenada a creer que era real, hasta que llegara el próximo ciclo. En capítulo 6, el último ciclo, la ciudad sin rostros comenzó a desvanecerse como una pintura expuesta a la lluvia. A las luces de neón se disolvieron en hilos de colores que flotaban en el aire. Las calles se encogieron hasta convertirse en líneas, y las figuras humanas se redujeron a meras siluetas transparentes. Yo quedé en medio de un espacio indefinido, como si hubiera salido de la escenografía de una obra y estuviera viendo, por primera vez, los bastidores. «Ya lo has visto todo», dijo una voz profunda y distante. «Pero aún no has entendido». Giré sobre mí mismo y vi una figura sentada en una silla de madera. En mitad de la nada vestía de manera sencilla, pero su rostro cambiaba constantemente. A veces era el mío, a veces el de un desconocido, a veces una máscara completamente en blanco. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy el ciclo», respondió. «No un dios, no un creador, simplemente el mecanismo que hace que todo se repita. La eterna repetición». La figura chasqueó los dedos, y ante mí aparecieron escenas que reconocí: mi nacimiento, mi primera caída, mis conversaciones más íntimas, mis miedos más profundos, y luego escenas que no eran mías, pero que sentía como propias. Guerras que nunca viví, amores que nunca tuve, muertes que no me pertenecían. Todo esto, dijo la figura, es parte del mismo patrón. Cuando llegas al final, siempre regresas al principio. No hay escape, porque no hay afuera. Sentí un vértigo insoportable. Entonces, no hay propósito. El propósito es la repetición. Tú lo llamas vida, otros lo llaman ilusión, pero no importa el nombre. Lo que importa es que siempre vuelves a empezar. La elección inútil ya. Figura me tendió dos objetos, una esfera negra y una esfera blanca. Puedes elegir, dijo. La negra te devuelve al inicio, tal como lo recuerdas. La blanca te lleva a un inicio que no podrás reconocer. Y si no elijo, no elegir. También es elegir. Miré las esferas durante lo que me parecieron horas. Finalmente entendí que ninguna decisión me liberaría. Tomé la blanca, no porque esperara un cambio, sino porque quería sentir que hacía algo diferente, aunque fuera una ilusión. El cierre del ciclo, la esfera se deshizo en mi mano y un torrente de luz me envolvió. Todo giraba, todo se comprimía, hasta que quedé reducido a un punto sin dimensiones. Y entonces escuché la primera respiración de un recién nacido. Era mía. Había vuelto a comenzar mientras el mundo se formaba a mi alrededor. Una última frase resonó en mi mente: te veré al final, y otra vez al principio.